Muchas gracias, Angelia. Dios la bendiga. Amén. Creo que, creo que tenemos un conocimiento limitado. Aquellos que llevamos trabajando en el área de la salud durante muchos años y muchos de los que se encuentran aquí presentes y de los profesionales y no profesionales que practican ah, tratamientos naturales, ah, terapias alternativas y médicos profesionales. Creo que no todos están o estamos actualizados en este conocimiento. Yo he pasado poco a poco, si usted lo mira, he ido pasando poco a poco, mostrando todo, toda la documentación científica que prueba lo que acabamos de decir. Son cantidades y cantidades de documentación científica que ustedes han visto que he estado pasando para comprobar esto. Y si la comunidad científica todavía no está actualizada en este tema, pues ¿qué diremos de Angelia? ¿Qué diremos de Winston? ¿Qué diremos de Rubén? ¿Qué diremos de nosotros que no somos científicos y que no tenemos que ver con esto? Si los que saben están desactualizados, ¿qué podríamos pensar de los que no, eh, de los que no somos científicos? Miren ustedes, sigo mostrando documentación científica, estudios, revistas, todo un glosario completo de dónde sale toda esta documentación, que no es un asunto de terapias alternativas, sino que son asuntos científicos y usted ve, no para de salir información, 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 información. Si usted quiere este artículo, porque no lo puede conseguir eh, en los buscadores, si no lo puede conseguir, no se preocupe que yo lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. Si ustedes ven, sigo, mire, toda la documentación científica de dónde sale, todo lo que la ciencia ha investigado sobre el papel de los microbios mimetizados que causan enfermedad. No es un asunto mío. No quisiera que ustedes piensen, simplemente este servidor intenta, por la gracia del Señor, ama a Dios de todo corazón y le pide al Señor que me dé sabiduría. Y el Señor me permite buscar artículos científicos porque vivo preocupado por la salud mía, la de mi familia y de los seres humanos que el Señor trae a mi vida. Sobre todo, hay personas que tenemos por ellas mucho cariño, que se convierten en personas muy especiales y que tienen enfermedades crónicas y hacen que gaste horas y horas y horas de investigación para entender por qué las enfermedades crónicas de algunas personas no se curan. Y sigo mostrando, y sigo mostrando, y sigo mostrando documentación científica. Mira, ¿estamos conscientes de que esto es un asunto interesante o no? Apreciados. Mire, sigo mostrando. Y voy a darle para ir al final. No, no me fui al final. Me mandó, espérame un segundo, para que ustedes, mira, aquí está. Todo lo que necesiten saber. Quien desee este artículo solo debe ir a la grabación o debe ir a los canales nuestros donde compartimos información científica sobre el origen de las enfermedades y damos honra y gloria al Señor porque aunque no somos científicos, el Señor tiene compasión de nosotros y nos da este conocimiento que es muy relevante para nuestra vida y para la vida de nuestros seres amados. Yo voy a compartir el artículo directamente aquí frente a ustedes, lo voy a compartir y vamos a ir
a el canal de Héroes Invisibles. Lo vamos a compartir allí. Ahí está el artículo para que ustedes lo puedan ver en casa, ¿vale? ¿Quién tiene la mano levantada? Yo, Claudia. Claudia Olarte, adelante. Ay, muchas gracias, doctor. La verdad que estoy así como anonadada, ¿no? Qué sé yo de tanta información y cómo uno aprende cada día ahí en estas charlas. Dios lo bendiga, doctor, y muchas gracias. Mire que me hizo un poquito temblar, ¿no? Porque resulta que a mí hace, va a ser un año, menos del año, a mí se me aflojó un diente y entonces pues fui a odontología y allí pues me vieron el especialista y resulta que tenía bacterias, como bacterias en el hueso. Cuando me hacen la radiografía y todo lo demás, pues perdí el hueso, lo que estaba hablando, ¿no? Y resulta que entonces me hicieron una cirugía ahí como para limpiar, para limpiar, porque sobre todo en la parte inferior era donde estaba la bacteria. Entonces, bueno, me hicieron la cirugía, luego de ahí pues este, me pusieron unos puntitos ahí como bracket, pero no propiamente los brackets. Entonces, ahora yo tengo un retenedor en la parte inferior porque fue la que más afectada. Pero aún todavía ese hueso, porque me sacaron el hueso que tenía ya en un hilito y ahora tengo uno que está flojo, no tanto, pero sí, que me lo sostiene, el retenedor. Entonces yo digo, entonces doctor, o sea, aquí pues esto para mí pues, como le digo, cosas que uno no las sabía. Pero entonces yo tengo en sí ese virus en la sangre. No, porque es Vale, que, perdón, doctor, pero es que yo como que me estremecí cuando lo escuchaba. Yo digo, pues gloria a Dios que estoy aquí, ¿no? Y gracias, de verdad, doctor, que el Señor le siga bendiciendo y ayudando porque yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Y de verdad ¿cuánto, que doy gracias a Dios primeramente también. Claudia, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho, sí. ¿Cuántos años hace que usted me sigue? Desde cuando estaba en los Redimidos. ¿Eso fue en él? ¿Eso fue en qué año fue? Cuando usted estaba en los Redimidos, yo lo conocí porque entré a los Redimidos, alguien me dio el link Un y poco entré a los después de Redimidos, pandemia. pero ahí no duró, o sea, no lo escuché mucho porque de ahí duró poco tiempo y después yo lo seguí, Muy bien, un poco después pero, de pandemia. pero María, un tiempo de que quedé suspendida, pero ya después otra vez. Ujú. bien, Claudia, el Señor le bendiga. Vamos a escuchar a María. María, ¿qué querías decir? Disculpe, que es que se me complicó lo del micrófono. Mi pregunta no es con el tema, ¿la puedo hacer? No, si las preguntas tienen que ser relacionadas con el tema, María. Eh, si usted tiene alguna pregunta que está fuera del tema, entonces, si lo desea, nos escribe al teléfono 320 Ajá, 26 ajá, 28 212. ok. 320 26 28 Sí, 212. Y el mismo que usted dijo que llamáramos para para nuestro, incluirnos en... para cualquier servicio nuestro, Ok, ok. ¿vale? Está bien, pues, gracias. Encantado, María. Doctor, Rosalba, ¿qué querías decir? ay, doctor, disculpe, una sola pregunta. Es que yo quiero saber si ese hueso se puede recuperar o no, porque realmente no lo sé, güey. Gracias. Tranquila, no se preocupe. Déjeme desarrollar el tema que el tema está presupuestado para que ustedes entiendan las ayudas que podemos hacer, lo que usted puede hacer como paciente que se siente que ese tema le toca. Si usted siente que ese tema le toca a usted, pues lo que sigue a continuación es todo el estudio que he hecho para
entender las ayudas que podemos hacer. Recuérdelo bien, no soy yo, este tema no tiene que ser visto como prescripción médica, no es para que usted lo utilice como prescripción médica y se automedique, Sí, sí. pero yo le voy a contar las ayuditas que podemos hacer en casa. Rosalba, ¿qué querías preguntar? Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Dios me lo Buenas bendiga. tardes. Doctor, eso quiere decir, sobre el tema que me está explicando, eso quiere decir que yo tengo, o sea, patógeno infeccioso por la pérdida de encía. Total, sí. Ah, ya, eso quería yo saber. ¿Y hay algún remedio natural para... No se preocupe. Ahora les voy a dar las ayudas que se pueden hacer para ustedes ayudar un poco con el tratamiento que su médico le indique, ¿vale? Ah, muchas gracias, doctor. Usted, Encantado, encantado. Silvia Cristina, ¿qué querías decir? Rubén, bendiciones, hermanos, buenas tardes, feliz Santo Buenas tardes. Sábado. Amén. Doctor, una pregunta. Usted ese tema lo trató creo que el sábado pasado, ¿cierto? El sábado pasado hicimos una introducción y hoy es la continuación. Sí, Silvia. Sí, es que yo me puse a averiguar sobre ese bacteria virus y me pregunté al ChatGPT, que ya es como el amiguito de todos, eh, porque una familia tiene eso. Porque yo conozco casos y bueno, yo lo voy a confesar, en mi familia está ese virus y lo Ujú. tienen mis primos, lo tienen mis primas, lo tienen mis tíos y Por en la Pseudomonas investigación, nivalis. sí señor, y decía que eso se lo pasa la saliva de la madre al hijo, eso es cierto. Sí, Entonces quería saber podría, eso, doctor. podría ser, pero no es tan fácil como. Por eso le decía que respondiendo un poco dándole respuesta a usted y a la vez a Winston, que no es tan fácil decirlo así directamente, porque la mamá puede tener eh, alteración del sistema inmunológico, pero el bebé que nace en sus primeros 2 años, pues tiene un sistema inmunológico que todavía no está construido, pero después de cierto tiempo, el sistema inmunológico del bebé. Entonces, aquí hay factores, aquí hay muchos factores. Esto sería para que estudiáramos un largo tiempo. Eh, por ejemplo, aquí estamos hablando de contagio de madre a hijo, pero es que hay muchos factores y hay detonantes. O sea, eso es muy largo el tema. Por lo tanto, si a ustedes les interesan estos temas, pues procuraremos los días sábados por la tarde, le toca a este servidor exponer, pues hablar sobre estos temas que son interesantes. Hoy me gustaría, Silvia Cristina, Winston, porque yo puedo comenzar a hablar de factores detonantes, todos los factores que intervienen en esto y puedo quizás hablar de enfermedades por separado, por qué a unos les aparece una enfermedad, por qué a otros. eh, eh, Se podría hacer muchas explicaciones con respecto a esto, pero creería yo que aquí hay un protocolo que se puede seguir como ayuda, como ayuda. Un protocolo que se puede seguir y yo quisiera desarrollar ese protocolo esta tarde para todos aquellos que padecen esas enfermedades y que sepan cómo se pueden ayudar desde casita y acompañar el tratamiento médico que lleve por los servicios de salud. José Roberto, ¿qué querías decir? José Roberto, el que tiene la mano levantada. Doctor, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Mire, se trata de Amén. una compañera, ya tiene 55 años y tiene un cuadro que se le presenta a ella que continuamente le da bronquitis. Ahorita el jueves la incapacitaron por bronquitis, ya hacía como un mes que también la incapacitaron. Pues no sé qué se pueda presentar. Ya pesa aproximadamente 58 kilos. Muy bien, gracias, José Roberto. Mire, por ejemplo, lo que acaba de preguntar José Roberto. ¿Qué es bronquitis? Pues inflamación de los bronquios. Si lo pudiésemos resumir, inflamación de los bronquios. ¿Quién produce la inflamación de los bronquios? ¿Los microbios o el sistema inmunológico? Pues no son los microbios, son el sistema inmunológico. Ahora la pregunta es,
y por qué el sistema inmunológico le produce infección. Y por qué siempre elige un órgano diana y siempre está afectando el mismo órgano. Entonces, aquí vienen muchas preguntas, aquí hay que correlacionar muchas cosas y por eso es que sería imprudente decir el microbio produce cáncer. No, el microbio no produce cáncer. El microbio directamente no lo produce, pero los microbios ocultos en nuestro cuerpo, camuflados, mimetizados en nuestro cuerpo, van a producir sustancias que alteran la química del cuerpo, van a producir proteínas que alteran el sistema inmunológico y entonces viene la inflamación crónica. Y cuando viene la inflamación crónica, la inflamación que persiste en el tiempo, afecta el sistema circulatorio de cualquier órgano. Ya puede ser la tiroides, ya puede ser los ovarios, ya puede ser el útero. Y entonces no es el microbio el causante directo. Por eso no puedes repetir que el microbio causa la enfermedad. El microbio es un detonante para que el sistema inmunológico mantenga hiperactivo. Y cuando el sistema inmunológico mantiene hiperactivo, entonces se producen sustancias que causan inflamación. Entonces la persona comienza con una inflamación, lo que está diciendo José Roberto, bronquios inflamados, bronquitis. ¿Qué le van a dar? Pues moduladores o bloqueadores o reguladores o inmunoreguladores para el sistema inmunológico que está hiperactivo, le dan una sustancia, un fármaco que va a ayudar al paciente. En estos casos pueden ser los corticoides, la dexametasona, le aplican dexametasona, el sistema inmunológico que estaba por las nubes vuelve a su punto normal y el paciente cesa la inflamación. Pero claro, la ampolleta tiene unos días de efectividad. Como no se soluciona el problema, mañana pasado el sistema inmunológico va a volver a estar por las nubes y vuelve y se produce la inflamación. Entonces, quiero dejar muy claro, primero, estas temáticas son educativas. No tiene que servirle a usted como diagnóstico médico, pero claro, ya es muy importante que usted diga, hombre, está bonito el tema, me voy a poner a investigar, voy a averiguar, voy a preguntarle a mi médico. Bueno, haga lo que tenga que hacer, pero ayúdese porque decían los antiguos dicen que la Biblia dice esto. La Biblia no lo dice, pero utilicémoslo como un consejo sabio, como un consejo antiguo. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, nosotros tenemos una parte que hacer y no cargar toda la responsabilidad al médico, porque el médico pues mantiene bastante ocupado y tiene limitaciones y por lo tanto, pues si usted no se ayuda, probablemente el médico hace su parte, pero usted debe hacer la suya. Entonces yo quisiera empezar con ustedes un estudio que podemos ir haciendo lentamente sobre qué podemos hacer. Intervención para mejorar el sistema inmunológico y la nutrición del cuerpo. Alimentos funcionales, una dieta adecuada, suplementos para fortalecer el sistema inmunológico. Estrategias, los que deseen tomar apuntes, tomen apuntes de 4 puntos que les voy a dar. En cuanto diga los 4 apuntes, le doy la voz a Emilio para que diga lo que quiera decir. Estrategias. La primera estrategia, eliminar o reducir patógenos específicos. Eliminar o reducir patógenos específicos. Si usted tiene un patógeno en las encías o en el cuello uterino o en las amígdalas y usted elimina el patógeno, entonces el sistema inmunológico se tranquiliza.
Entonces vamos a intentar eliminar o reducir patógenos específicos. Punto número 2. Dentro de las estrategias que vamos a estudiar esta tarde, cambiar el microambiente donde prosperan estos microbios. ¿Por qué prosperan en los pulmones? ¿Por qué prosperan las amígdalas? ¿Por qué prosperan en las encías? Vamos a cambiar el microambiente donde vive el microbio. Tercero, modificar el pH local y sistémico. Es decir, vamos a intentar, si es que lo que estoy haciendo altera el pH de mi cuerpo, altera el pH de la boca, altera el pH del cuello uterino, altera el pH de las amígdalas, pues habrá que modificar lo que estemos haciendo mal. Fortalecer el sistema inmunológico. Esos son los 4 puntos de la estrategia que vamos a estudiar esta tarde para hacer nuestra parte y permitir que la ciencia médica haga la suya. Hermano Emilio, ¿qué quería decir? Sí, doctor, buenas tardes, compañeros. Sí, con referente a lo que usted decía, que aparentemente la Biblia no lo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero, doctor, cuando citamos algunos textos, y le pondría como ejemplo Éxodo 15:26, y le hacemos el exégesis a ese texto y lo leemos, claramente está diciendo de que si tú te ayudas, el Señor nos va a ayudar. Entonces, si alguien tiene el texto y lo pudiera leer y verá que está diciendo, si tú te ayudas, cuenta que la ayuda mía nunca te faltará. Muy Vamos bien. a ver. Sí, de acuerdo. Sí, léalo si quiere, Emilio, no hay problema. Bueno, vamos a ver si lo consigo rápidamente. Bueno, Éxodo 15:26 dice, les dijo, yo soy el Señor tu Dios. Oye, si escucha mi voz y hacen lo que yo considero justo, ¿te estás ayudando, sí o no? Si tú lo haces, tú te estás ayudando. Obvio. Y ahora el Señor dice, y si cumplen mis leyes y todos mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Entonces, si tú te ayudas cumpliendo y haciendo lo que te hace bien a ti, cuenta que de paso estás haciendo lo que te estoy ordenando. Si lo haces, ninguna de las enfermedades, ninguna de las calamidades o cosa extraña te va a llegar a ti. ¿Quién lo dice? Termina diciendo, quien lo dice soy yo el Señor, yo Jehová. Entonces Amén. Creo que, aunque textualmente no lo dice, pero le podemos hacer cierto exégesis al texto y en verdad sí la Biblia lo podría estar diciendo. Eso era. Gracias. Muchas gracias. Claro, si una persona tiene una gastritis, el médico le quiere ayudar, pero si el paciente no deja de fumar, pues probablemente, por muy bueno que sea el médico y por muy bueno que sea el tratamiento, si el paciente sigue fumando, pues no va a curar su gastritis. Si un paciente tiene gastritis, va donde el médico le manda un buen tratamiento, pero el paciente sigue consumiendo alcohol, pues por muy bueno que sea el médico, pues no, y por muy bueno que sea el tratamiento, no le va a servir. ¿Por qué? Porque usted está exacerbando con cosas que usted puede controlar, que usted puede manejar, está exacerbando la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista clínico se puede ver y desde el punto de vista espiritual con mayor claridad. Gracias, hermano Emilio, por la aclaración, por la ayuda. Bien, dijimos entonces que vamos a iniciar las estrategias en el siguiente orden. La primera estrategia que debe hacer el paciente es modificar el pH local y sistémico. Es la primera estrategia. Estrategia número 1, modificar el pH local y sistémico. Hombre, pues si tienes una infección en el cuello uterino, habrá que mejorar el ambiente local allí, el pH, para poder tener victoria, porque si no la inflamación siempre va a seguir. Y una inflamación que puede comenzar en el cuello uterino
pues puede afectar los riñones. Y si se afecta los riñones, se afecta la sangre. Y si se afecta la sangre, pues puede aparecer ácidos en la sangre que causan reumatismo. Entonces, usted no puede entender cómo lo que empezó en el cuello uterino puede terminar en una enfermedad reumática y usted sigue tomando medicamentos para el dolor y no sabe que el problema, el génesis está en el cuello uterino porque tiene allí una infección que se ha cronificado y que usted llega el momento en que le van a decir hay que cauterizar. Pero recuerden que los microbios se mimetizan, se camuflan y por lo tanto las enfermedades de esa naturaleza parece como que nunca se acaban y finalmente cronifican y afectan otras áreas del cuerpo. Entonces, lo primero, cambiar el pH local y sistémico de todo el cuerpo. Entonces dice así, los patógenos periodontales, hablando de los de las encías, los patógenos periodontales y muchos organismos proinflamatorios prosperan en ambientes ácidos. pH, estamos hablando de pH, estamos hablando y en algún momento, por eso le decía que estos son muchas clases que podemos sacar de aquí, podemos hablar del equilibrio ácido-base. Es la primera materia que se ve en fisiología humana, equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer Emilio? ¿Qué puede hacer Erika para mejorar el pH local? El local, ahorita les voy a decir, pero el sistémico, el de la sangre, el del cuerpo, ¿cómo lo mejoro? En primer lugar, eliminando los azúcares refinados. Toda sustancia que sale de la remolacha, que sale de la caña de azúcar, toda sustancia que sale de la remolacha, de la caña de azúcar, son sustancias refinadas que pueden causar inflamación, que crean picos de azúcar, y cuando se crea un pico de azúcar, se crea un pico de insulina. Entonces, hay que eliminar los azúcares refinados, no importa si son de la caña de azúcar, no importa si son de la remolacha, hay que eliminar estos azúcares refinados, llámese panela aquí en Colombia, llámese azúcar en cualquier parte del mundo, o llámese derivados de la fructosa del maíz, todos los endulzantes químicos, los endulzantes artificiales, los endulzantes sacados del maíz, de la caña de azúcar, de la remolacha, elevan los niveles de glucosa en sangre y hacen que se eleve la insulina, hacen que se eleve el cortisol y hacen que haya inflamación crónica. Por lo tanto, lo primero que el paciente debe hacer es abandonar todo tipo de azúcar refinado para que no haya picos de azúcar, picos de insulina y picos de... a ver, se me fue. Bueno, se me fue la palabra. Ahorita se la digo. Adelante, Oscaret. Buenas tardes, feliz sábado. ¿Cómo Buenas tardes. haríamos con la miel y la stevia? Vale, gracias. Mira, Sí, cada vez que hagan una preguntita, bajan la manito de inmediato, ¿vale? Muchas gracias por su pregunta. Bien. Voy a contestarle a Oscaret y aprovechando la preguntita de ella, voy a hacer un anuncio, ¿vale? Oscaret, si quiere, cierra el micrófono, por favor. Muchas gracias. Aprovechando la pregunta de ella, voy a hacer un anuncio. Sucede que el ser humano hoy en día vive preocupado por lo que come. ¿Qué como? ¿Qué como? ¿Qué dieta sigo? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo combinar? Esa es la máxima preocupación del ser humano hoy en día. ¿Cómo debo comer? ¿Qué me hace daño? ¿Qué me altera? Bueno, la comida es la preocupación. Y para poder entender el área de salud llamada dietética, que es la forma correcta en que cada individuo de manera particular debe comer para mantener salud,
o para mejorar la salud o para tratar una enfermedad. Es un área maravillosa de la nutrición. Lo primero que debemos entender es que el alimento como tal no es malo en sí. El problema es la cantidad, el problema es el proceso. Pero antes de entender y querer saber dietética, lo más importante es la máquina procesadora. Usted puede buscar en redes sociales, puede buscar en inteligencia artificial, y yo he leído en algún documento que la manzana roja, por ejemplo, tiene 600 fitonutrientes. Manzana roja, 600 fitonutrientes. Entonces usted dice, me voy a comer una manzana porque una manzana tiene 600 fitonutrientes. Y no es mentiras, es verdad. Pero sucede que usted se comió la manzana y le causó gases, le causó distensión abdominal. Y usted dice, ¿por qué cada vez que como manzana se me hincha el estómago? ¿Por qué me da distensión abdominal? Entonces, ¿le echamos la culpa a la manzana? El problema es que nosotros queremos consumir dietas para aliviados. Las dietas, muchas de las dietas, cuando se habla, por ejemplo, el brócoli tiene tal cosa, y hablamos de todas las maravillas que tienen los vegetales, estamos hablando de las propiedades de los vegetales. Pero lo que no entendemos es que el vegetal puede ser perfecto, pero mi digestión puede ser paupérrima. Mi digestión puede estar deteriorada. Entonces, cuando usted echa una cosa, entre comillas, santa, y la echa a un organismo que está desregulado, que no tiene proteínas, que no tiene enzimas digestivas, que no tiene suficiente ácido estomacal, que no produce bilis, que no produce suficiente gastrina, pues entonces lo que usted come, por muy santo que sea, se va a descomponer. Entonces la gente quiere la receta, la fórmula, pero no entiende que la fórmula, por buena que sea, en un cuerpo enfermo, entonces eso bueno se va a descomponer, se va a fermentar en mi organismo. Y por eso es que en muchas ocasiones las personas no comen lo que debieran o lo que quisieran, sino lo que pueden. Porque dice, a mí los granos me caen mal, los cereales me caen mal. Entonces comienza usted a ver, la fruta me cae mal. Y resulta que esa es la comida disque sana. Entonces al final usted no come lo que debe o lo que quiere, sino que come lo que puede. ¿Por qué come lo que no come lo que debe o lo que quiere, sino que come lo que puede? Porque estamos enfermos. Y cuando usted quiere aprender nutrición o cuando quiere aprender dietética, cuando usted quiere aprender alimentación sana, saludable, pensando en un cuerpo sano, es cuando usted se equivoca. Y las clases que yo voy a dar los días jueves y cada domingo de cada 15 días, en la madrugada, es donde vamos a estudiar fisiología digestiva. Antes de pensar en qué ponerle a la máquina, yo debo mirar y revisar y conocer la máquina. Yo tengo una máquina que comienza en la boca y termina en el recto. Y es una máquina extraordinaria. Pero en la mayoría de seres humanos esa máquina está desregulada. Esa máquina está deteriorada. Esa máquina está inflamada. Está desregulado el pH. Y cuando yo no entiendo eso, entonces lo que como, yo como, y usted le dice a la persona, tómese un extracto verde que es una bendición. Y el paciente toma el extracto verde y al rato dice, ay, Dios mío bendito, eso me cayó tan mal. Porque en algunas ocasiones, Oscar, no solamente el paciente tiene el tubo digestivo afectado, sino que además su mente también está desregulada.
Ya no solamente hay enfermedad en el tubo digestivo, sino que hay fragilidad emocional y el paciente toma con miedo. Y por lo tanto, mientras yo no hago una regulación primero del organismo, lo que la gente se preocupa es de lo exterior, lo exterior, lo exterior. Y no se da cuenta que lo exterior puede afectar, depende de la gravedad que usted tenga en su organismo o en su mente. Entonces, cuando usted no hace esto, usted vive preocupado, es qué como, qué como, qué como, qué como, qué tomo. Entonces, si usted, Oscairet, un poquito, usted y todos ustedes hacen razonamiento, aquí estamos hablando de personas que ya tienen enfermedades crónicas. Estamos hablando de una persona que tiene enfermedad periodontal. No estoy hablando de dietas para pacientes sanos. Cuando usted estudia fisiología, en fisiología a usted le enseñan cómo funciona el organismo de un paciente sano. Entonces usted dice, uy, estoy estudiando fisiología y está contenta porque está estudiando fisiología, pero le enseñan fisiología de un paciente sano. No le enseñan fisiología de un paciente enfermo. No le enseñan fisiología de un paciente que que está enfermo fisiológicamente, sino que además mentalmente tiene fragilidad. Y cuando yo no hago ese estudio primero, entonces antes de pensar que echar en la boca, yo debería pensar es esto que entra en la boca, ¿dónde comienza la digestión? ¿Qué debo hacer antes de echarlo a la boca? ¿Cuántas veces la debo masticar? ¿Con qué lo puedo mezclar? Entonces, creo que estudiar dietética, estudiar nutrición, estudiar veganismo, estudiar comida saludable, es muy interesante siempre y cuando yo conozca fisiología y no solamente fisiología en seres humanos sanos, sino mi fisiología. ¿Cómo es la fisiología de Oscairet? ¿Cómo es la fisiología de María? ¿Será que la fisiología de Oscairet será igual a la fisiología de María? Y si la respuesta es que la fisiología de Oscairet no es igual a la de María, no es igual a la de José Roberto, ni es igual a la de Rosalba, ni es igual a la de Emilio, ¿deberían comer lo mismo? ¿Por qué Emilio dice yo como de todo y me siento muy bien? ¿Y por qué los otros cuatro cristianos que acabo de mencionar no pueden comer de todo porque no todo les cae bien? ¿Por qué fisiológicamente uno no es igual al otro? Porque mentalmente uno no es igual al otro. Mientras que hay uno que duerme mucho, el otro no duerme nada. El otro duerme poco. El otro tiene un sueño inconstante. Y no podemos entender la salud cuando usted estudia medicina desde el paciente sano. Hay que estudiar medicina, hay que estudiar fisiología, hay que estudiar fisiología digestiva desde el paciente enfermo. Y verá cómo, entonces, estudio fisiología en pacientes sanos, estudio fisiología en pacientes enfermos y estudio la mente a la vez. Los tres estudios que vamos a comenzar a estudiar mañana domingo, si es la voluntad de Dios, si nos presta la vida, a las 5 de la mañana. Así que están todos cordialmente invitados para este estudio, para que veamos cómo vamos a aprender muchas cosas bonitas y vamos a poder entender por qué me caen mal las lentejas, por qué me caen mal los frijoles. Hola, Edith. Gracias. Muy bien, continuemos. Doctor, Bueno, qué pena. tranquila, Edith, adelante. Doctor, buenas tardes, feliz sábado a todos, Dios les bendiga. Doctor, yo tengo Amén. una pregunta. Yo hasta hace nomás, ¿qué le digo? Hace 3 días lo escucho, porque gracias a Dios primeramente, el hermano Enrique de aquí a la iglesia que mandó el link y nos habló de usted, muy excelente doctor. Entonces yo quiero continuar con usted prácticamente, escuchándolo y bueno, practicando cosas. Doctor, tengo una pregunta, es que mi hija tiene, el médico le dijo que tenía endometriosis. Yo quería pues preguntarle a usted, pues quería llamarlo por el número suyo, ¿no? Por el propio, el interno, para preguntarle si hay un tratamiento, que usted me explicara, me hiciera el favor, cómo es esa enfermedad. Vale. Usted me dirá si le marco, bueno, cuando usted me diga por el número suyo, ok.
Vale, muchas gracias, Edith. Cierre, por favor, el micrófono. Bueno, señor, muchas gracias a usted, Dios le bendiga. En primer lugar, pues encantado de que nos acompañes. Encantado de que tanto usted como yo, y cuando digo usted, no solamente me refiero a Edith, sino a cada uno de ustedes, estemos siendo bendecidos por Dios. Quisiera Amén. que estos estudios no se vean como estudios de Rubén, sino que se vean como estudios científicos, que el Señor, que nuestro Dios, que nuestro Creador se agradó en que usted y yo los conociéramos. Son estudios científicos que Dios, por su amor y compasión, nos permite a nosotros conocer para ayudarnos a nosotros y ayudar a nuestro prójimo. Así que usted recibe, vamos a decir así, como un mapa, un mapa, y le dice, siga las instrucciones de este mapa. A partir de ahí usted debe investigar, orar al Señor. La sabiduría es de Dios, la ciencia es de Dios, y Él se la da a quien Él quiere. Si usted, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Y la Biblia dice, al que tiene se le dará más. Entonces ustedes dicen, yo vivo escuchando a Rubén hace 8 años. Otro dice, yo vivo escuchándolo hace 10 años. Y no se le acaban los temas. No es Rubén. No es Rubén. Es Dios. Es su amor. Es su ciencia. Su bondad para cada uno de nosotros. Yo simplemente soy un canal. Quería terminar con Edith y luego seguir con Oscairet, que hizo una pregunta y yo no le respondí de forma clara, y no se puede dejar de responder de forma clara, sobre todo algunos detalles. En primer lugar, pedirle a Edith que las preguntas personales, las consultas personales, no las hagan por este medio. Aquí estamos desarrollando un tema y las preguntas deben ser solo y específicamente relacionadas con el tema que estamos teniendo. Punto número 1. Por este medio, si ustedes tienen inquietudes, aparte del tema que estamos desarrollando, comuníquese por el interno y con mucho gusto vemos cómo le podemos orientar. Luego, aquí vemos temas específicos y usted, si este no es su caso, aprende para ayudarle a otro. Esto abre el entendimiento. Esto hace que su cerebro expanda. Tanto más conocimiento le ponga a su cerebro, tanto más desarrolle su cerebro, menos probabilidades de Alzheimer. Entonces, es muy importante desarrollar el cerebro y abonarle cosas buenas, información buena y sobre todo cuando es científica, en el nombre del Señor. Entonces, para Oscairet le diría que una persona sana puede comer miel y ser una bendición. Pero una persona enferma puede comer miel y puede ser perjudicial. Entonces, las cosas no son malas porque sí, sino pueden caer mal en un paciente que ya está enfermo. Un paciente, cuando está sano, dice, yo como de todo y nada me hace daño. ¿Por qué no le hace daño? Porque está alentado. Una vez está enfermo, hasta las cosas sanas le hacen daño. Por lo tanto, la respuesta es, la miel es un producto natural que podría ser beneficioso, pero también hay que buscar los factores del por qué para unos es beneficioso y los factores por qué para otros puede ser nocivo. Entonces, no veamos el producto como tal, sino veamos la desregulación que tenemos los seres humanos. Continuemos con el tema. Me gustaría que me permitan no hacer preguntas hasta que yo no diga, ¿entendieron? O sea, como que dejemos un tema completito, una estrategia completa, y después de la estrategia pueden hacer preguntas de lo que acabamos de decir. Pues estamos diciendo que para mejorar, para regular el pH del cuerpo, hay que abandonar los azúcares refinados, llámese fructosa de azúcar,
llámese en fructosas de lo que sea, fructosas extraídas. No estamos hablando de que si usted come una manzana sea malo. Estamos diciendo que si usted compra un jugo de manzana que viene de supermercado, pues ese jugo de manzana no es beneficioso para usted porque tiene un proceso y ese proceso no es saludable para nosotros. Esos procesos oxidan, esos procesos elevan los niveles de fructosa, los niveles de sacarosa del cuerpo y causan picos de insulina, picos de azúcar que harán que el cuerpo produzca picos de insulina. Lo segundo que hay que mejorar para mejorar el pH sanguíneo son los ultraprocesados. Llámese ultraprocesados a todo lo que llamamos comida chatarra. Llámese ultraprocesados a los enlatados, a los embutidos, a los conservados, a estos productos que vienen en conservas. Todas estas cosas, como los hace la industria alimenticia, no son buenos. 3. Carnes rojas. Las carnes rojas son para el paciente enfermo. Nótese bien, para el paciente enfermo. Hay creencias, con todo respeto para los médicos y especialistas que hoy en día proclaman la dieta cetogénica como la panacea para curar las enfermedades, muy respetable. Y yo le digo que no estoy en contra de que el que quiera comer la carne la coma, pero un paciente que tiene enfermedades crónicas probablemente tiene una digestión como su metabolismo, una digestión lenta, y la carne requiere abundante de ácido gástrico, de pepsina. La carne necesita grandes cantidades porque contiene mucha grasa y necesita grandes cantidades de enzimas, de proteasas, de bilis del hígado. Y si usted tiene un hígado enfermo que no produce bilis, ¿cómo va a procesar las grasas? Entonces, bajo ese contexto, volvemos a decir lo mismo. El principio lo dijo el Señor Jesús. El principio fue dado por el Señor Jesús. Dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, porque lo que entra por la boca a la letrina va. Pero el Señor Jesús estaba hablando de pacientes sanos, de personas que no tienen ninguna enfermedad y cuando comen, así coman carne, por ejemplo, Elías comía carne o comió carne, no digo que comía. Y algunos siervos del Señor, usted ve que comían carne, pero eran personas sanas. Entonces, la carne en un paciente sano no le produce enfermedad porque el paciente está sano y tiene buena digestión. Pero en un paciente enfermo que tiene poco ácido estomacal, que tiene un metabolismo lento, que tiene déficit de enzimas digestivas, que tiene déficit de bilis, pues lo más probable es que esa carne va a caer muy pesada en la digestión y va a acidificar. Por otro lado, hay algunos alimentos cárnicos que contienen muchos microbios y entonces cuando la barrera digestiva del estómago, eso es lo que vamos a estudiar a partir de mañana a las 5 de la mañana, cuando la barrera está dañada, cuando la barrera está desregulada, cuando no se produce suficiente ácido, los patógenos entran sabroso y por eso muchos de ustedes después de tomar leche se sienten con el estómago inflamado. ¿Por qué yo hiervo la leche? ¿Por qué la leche viene pasteurizada? Quiere decir, viene libre de patógenos, libre de microbios, pero yo tomo leche y se me inflama el estómago. ¿Por qué se me inflama el estómago y por qué comienzan a producirse gases y gases con fermentación que producen cólicos, que producen gases con mal olor? Pues porque la barrera digestiva está mala. Entonces, el que tiene la barrera digestiva mala, come carne, entra microbios. Toma leche, entra microbios. ¿Qué hay? Disbiosis intestinal, alteración del pH digestivo, microbios que producen gases. Abren
colaboran para que haya inflamación del tubo digestivo y entonces ahora los microbios atraviesen la barrera digestiva, atraviesen la, la, la pared intestinal y pasen microbios a la sangre, proteínas a la sangre, toxinas a la sangre. Aparecen las enfermedades crónicas y usted dice, pero ¿cómo fue? Ah, pues ¿cómo fue? Porque no entiende el sistema digestivo y vive creyendo todo lo que escucha por las redes sociales. Y el Señor nos dice a nosotros que le pidamos sabiduría a Él. Y estos temas, mis amados, y este ministerio que estamos desarrollando es para procurar, por la gracia del Señor, buscar salud espiritual, pero también salud física y mental. Salud, el propósito de este ministerio es salud espiritual, física y mental. Y por lo tanto, los exponentes que ustedes van a ver por estas pantallas, por estas cámaras, son exponentes que van a hablar o de la palabra de Dios o van a hablar de salud física o mental. Mis amados, la carne no enferma a una persona sana, pero la carne en un paciente enfermo es un detonante, no es causante, es detonante para que entren microbios, es detonante para que la digestión se torne pesada. Y esos microbios con una alimentación pesada, con una fibra que es dura de digerir porque no hay ácido estomacal, porque no hay pepsina, porque no hay proteasas, esa carne se fermenta y esa fermentación produce gases y esos gases, esa fermentación produce microbios, alimenta un microambiente nocivo donde las bacterias malas crecen y las buenas decrecen. Y entonces se produce un desequilibrio en el pH y en el microambiente intestinal y entonces comenzamos a tener gases que huelen muy mal, putrefacción, inflamación digestiva, toxicidad, pH. Podemos comenzar a tener desregulaciones múltiples y no entendemos por qué. Y entonces decimos, ¿y por qué? Entonces alguien dice, pero yo como carne y a mí no me hace daño. El otro dice, yo como carne y a mí no me hace daño. Y usted escucha muchas personas que dicen, yo como carne y antes me curé. Pero ¿por qué cuando usted come carne no se cura? No se cura porque usted no tiene la misma fisiología digestiva que el que no le hace daño a la carne. Y muchos se engañan a sí mismos y dicen, pues yo cuando me siento mal del estómago me tomo una agüita con bicarbonato y soluciono. Bueno, pues te estás engañando. No tendrías por qué tomar agua con bicarbonato, porque empezando estás metiendo bicarbonato en el estómago donde nunca debería ir bicarbonato. Entonces, bueno, todo eso es lo que vamos a aprender. Están cordialmente invitados para mañana domingo a las 5 de la madrugada y luego el día jueves tendremos la siguiente clase, clases que están documentadas científicamente y clases que irán a un canal de YouTube para que usted pueda ver, descargar, compartir y podamos beneficiar a muchas personas con estos temas educativos que nos ayudan a orientar un poco de qué ayudas podemos hacernos nosotros y ayudar a nuestros seres amados. Alcohol nocivo para tener un equilibrio ácido-base en el cuerpo. Pero aquí hay una cosa, y ustedes lo miran, yo hablé de azúcares refinados, llámese carbohidratos refinados, llámese harinas blancas, arroz blanco, pastas. Hablé de los ultraprocesados, todo lo que viene conservado en bolsas, en tarros, en lata, todo lo que viene en esto es nocivo para la salud. Hablé de las carnes rojas y el porqué, del alcohol, pero hay una cosa que no es del exterior, que es del interior y tiene que ver con salud mental, el estrés crónico. Muchas personas llevan una dieta sana, muchas personas hacen las cosas bien. ¿Y por qué viven enfermos? Por el estrés con que viven, porque no hay buena salud mental. Y hay personas que viven enfermos solo por el estrés que mantienen. ¿Por qué se estresa? Por mis hijos. ¿Por qué se estresa? Por mi mamá. ¿Por qué se estresa? Por mi esposo. ¿Por qué se estresa? Por mi perro.
¿Por qué se estresa? Por mi trabajo. ¿Por qué se estresa? Por la crisis. ¿Por qué se estresa? Por el gobierno. ¿Por qué se estresa? Porque no me llaman. Ese estrés crónico es mucho más nocivo que en sí lo que entra por la boca. Y es algo silente, silencioso, algo que eleva el cortisol de manera crónica. Y cuando usted vive estresado, y muchos que yo hablo, cuando les pregunto, ¿tiene algún motivo para vivir estresado? ¿O tiene algún motivo para vivir estresada? Me dicen, pues, que yo sepa, no, doctor, me dice. Pero luego, cuando seguimos hablando, yo no les contradigo, pero cuando seguimos hablando, entonces me dice, es que yo vivo preocupada por tal cosa. Y me acaba de decir que no se estresaba. Entonces, muchas personas pueden cambiar la dieta, pueden llevar una dieta, lo que llaman por ahí, muy alcalina, pero acidifican su cuerpo con el estrés, acidifican el cuerpo con sus pensamientos, acidifican el cuerpo con el ambiente en que viven. Viven en un ambiente malsano, viven en un ambiente tóxico. Mis amados, es mucho más perjudicial el estrés crónico que aún lo que entra por la boca. Y si los dos factores se juntan, usted va a tener un pH totalmente desregulado, donde los microbios viven a sus anchas. Entonces usted vive luchando, tomando antibióticos, tomando antiparasitarios, tomando cosas para matar los bichos, pero usted tiene un cuerpo donde los bichos dicen, de aquí no me voy por nada del mundo. Entonces se camuflan, ponen huevos, se reproducen, hacen vida, y vive usted luchando contra los microbios y no entiende que usted tiene un cuerpo que está muy ácido. ¿Por qué motivo? Porque se junta el estrés crónico con la alimentación que no es beneficiosa para usted. La misma alimentación que a usted le hace daño, a otro le puede caer bien. Otro puede decir, yo como de todo y a mí no me hace daño porque está sano todavía. Pero cuando estés enfermo, vas a notar que ahora todo te cae mal. Hermano Emilio, adelante. Sí, doctor, una pregunta. Bueno, Sí. escuchando todo esto referente al metabolismo, la digestión, ¿será que el tipo de sangre tiene cierta injerencia en cómo se procesa o qué comemos o qué deberíamos de comer? O sea, un ejemplo, si es un tipo B, ¿cuál sería el alimento que podría comer, pero tranquilamente, pero que el tipo A o el tipo AB no le sería benéfico? ¿Será que hay algo, o sea, la ciencia tendrá algo comprobado con respecto a esto, doctor? Sí, hay estudios, yo he estudiado sobre eso, hermano Emilio, en los años que llevo de investigación médica. ¿Qué no habré leído? ¿Quién no habré estudiado? Porque yo soy un investigador médico de tiempo completo. Y ahora, ya con los años, no puedo hacer lo mismo, pero anteriormente yo estudiaba 18 horas diarias. Ahora no puedo hacer eso. Ahora ya no puedo gastar tantas horas de estudio, pero gasto muchísimas horas de estudio al día. Pero me toca salir, descansar, porque no me aguanto tantas horas estudiando. Hermano Emilio, esto que usted dice, la ciencia médica, la ciencia se divide o tiene muchos estudios, pero nada son concluyentes. Así que hay una parte de científicos que dicen que los seres humanos actúan y se enferman de acuerdo al tipo de sangre que tienen. Pero esto no ha sido aceptado todavía por la ciencia de manera rotunda. Si usted lo mira, casi ningún tema es aceptado de manera general y por lo tanto todo como que queda en el aire. Entonces, yo sí creo que el tipo de sangre tenga que ver con un tanto como los seres humanos actúan, y lo digo porque esto no lo he leído, porque he tenido mucho contacto con
personas que tienen un tipo de sangre negativa, no importa la letra, sino que es negativo, y veo que actúan totalmente diferente a las personas que tenemos un tipo de sangre positivo.